Hola a todos, bienvenidos otro día más a mi canal Drone Fanatics. Mi nombre es John y bueno, en el vídeo anterior mostraba una manera un tanto diferente de montar este Robocat 270 para ajustarle un poquito más el look a un dron de freestyle. Para todos aquellos que no hayáis visto el vídeo os lo dejaré por aquí en un enlace. Y bueno, al terminar el vídeo comentábamos que el siguiente iba a ser la configuración del dron. Así que nada, para eso tengo abierto ya el LibrePilot y preparado para enseñaros cómo es la configuración de él, ¿vale? Pero no antes, sin recordaros que podéis seguirme a través de mis redes sociales, tanto de Facebook, Instagram y Twitter, para que veáis un par de cosillas más que hago durante el día a día, entre lo que saco un vídeo nuevo para el canal. Así que nada, vamos a configurar. Muy bien, lo primero que tenemos que hacer es irnos a esta página para descargar el software. El link de la página os lo dejaré en la descripción para que solamente con hacer un clic os redireccione directamente aquí. Si bajamos un poquito la página vemos que aquí encontramos el link de descarga directamente para todos los sistemas operativos. En nuestro caso sería el Windows. Bueno, yo no me lo voy a descargar porque ya lo tengo instalado, así que bueno, simplemente lo dejo aquí para cualquiera que necesite descargárselo e instalarlo en su ordenador. Muy bien, una vez que lo tenemos descargado, abrimos el programa. Yo ya lo tengo aquí. Bueno, este programa no es tan completo como Betaflight, ¿vale? Pero bueno, es una manera de poder configurar el dron de una manera mucho más fácil para que se comporte de una manera adecuada a nuestras necesidades, ya que estamos empezando. No es lo mismo tener un dron como el que hemos armado, que tiene unos componentes mucho más, no solamente antiguos, sino también de menos potencia, que un dron que tenga una potencia un tanto mayor, que con componentes nuevos se comporte de una manera más agresiva. Al fin y al cabo, lo único que vamos a conseguir con eso es, en el primer vuelo, estamparnos, romper el dron y mandarlo toda la mierda, como quien dice. Así que nada, este programa lo bueno que tiene es eso precisamente. Nos configura el dron, es una manera muy sencilla de configurarlo y lo hace de tal manera que ajusta el pilotaje directamente, como quien dice, para una persona que está empezando. Es muchísimo más simple, así que no tendremos por qué andarnos con las ramas por esto. Bueno, una vez abierto el programa, lo siguiente que vamos a hacer es darle un clic en este cuadrado amarillo tan grande que tiene el programa por esta parte, donde pone Vehicle Setup Wizard, y empezamos. La primera pantallita simplemente nos advierte de que tenemos que quitar todas las hélices del dron antes de comenzar, ¿vale? Puede ser un proceso muy peligroso, así que es mejor que quitemos las hélices para no hacernos daño ni cargarnos nada. Le damos a siguiente y lo siguiente que va a hacer es hacer un update del firmware de la controladora, ¿vale? Simplemente nos la va a actualizar, así que recomiendo tener cliqueado este botón de aquí para que borre la controladora por completo y le ponga el firmware nuevo. Entonces le damos al botón de aquí, de Upgrade, y nos pide que conectemos el dron dentro de ese lapso de tiempo. Así que lo único que vamos a hacer es conectar nuestro dron. Y listo. Ya está cargando el firmware. Esperamos hasta que termine. Ahora va a reiniciar la controladora y va a borrarla. Tenemos que esperar hasta que termine. Bueno, una vez que haya terminado, simplemente hacemos clic en Next. Y en esta pantalla de aquí ya nos ha identificado la controladora, ¿vale? Le damos a Siguiente. Y en esta pantalla simplemente nos va a resetear de nuevo la controladora. Esperamos hasta que termine. En la siguiente pantalla nos va a pedir simplemente el protocolo de conexión por el cual nosotros lo hemos conectado a la controladora, ¿vale? Como veis, podemos elegir cualquiera de los múltiples que acepta y bueno, nosotros lo hemos conectado en el capítulo anterior por PWM. Por defecto ya viene marcada, así que simplemente tenéis que darle a Siguiente y nos vuelve a reiniciar la controladora de vuelo. Bueno, la siguiente pantallita que nos sale nos pide que seleccionemos el tipo de vehículo que tenemos, ¿vale? Nosotros tenemos un multirotor, así que simplemente cliqueamos aquí, le damos a Siguiente
Si os fijáis, el programa nos da la posibilidad de poder programar un ala, poder programar un helicóptero o hasta un coche, ¿vale? A radio control. Entonces, hacemos clic aquí en siguiente. En esta pantalla tenemos que seleccionar la configuración que tengamos del multirotor, ¿vale? Si desplegáis esta pestañita, veis que podéis elegir entre un cuadcóptero en la configuración tipo más, o un hexacóptero, o un hexacóptero en Y, ¿vale? Que tendría un motor arriba y un motor abajo, pero bueno, todo esto no nos interesa. Lo que a nosotros nos interesa es esta configuración de aquí, que es el cuadcóptero, ¿vale? Si os fijáis, en el capítulo anterior os enseñé cómo iban montados los motores del dron y que identificarais el sentido de rotación, tal y como sale en esta foto. Le damos clic a siguiente. Y la siguiente pantalla que tenemos es simplemente el tipo de ESC que nosotros tenemos. Por defecto viene marcado el RapidEsc, le damos a siguiente. Y aquí nos sale un resumen de todas las opciones que hemos elegido. Le damos a siguiente. La siguiente ventanita es el procedimiento que tenemos que hacer para calibrar el sensor. Para ello tenemos que coger el dron, ponerlo en una superficie plana, ¿vale? Y sobre todo una superficie que esté nivelada. Eso es lo que nos va a determinar cuando está nivelado el dron. Le damos al botón de Calculate, esperamos hasta que termine y le damos a siguiente. Bueno, en esta pestañita de aquí vamos a calibrar los ESC, ¿vale? Esto lo único que tenemos que tener en cuenta es que no tenemos ninguna de las hélices puestas sobre el dron y bueno, tenemos que seguir estos pasos de aquí, ¿vale? Para ello vamos a confirmar estas 3 casillitas de aquí y bueno, hay que darle al Start, después tenemos que conectarle la batería al dron hasta que suenen los ESCs. Ahí está, han sonado los ESCs, pues bueno, le damos a Stop y esperamos a oír el bip de calibración. Eso significa que los ESCs ya están calibrados. Ahora, desconectamos la batería y ya hemos hecho la calibración. Fácil, ¿eh? Bueno, le damos a siguiente. Muy bien, en la siguiente ventanita que nos sale vamos a hacer el calibrado de la salida de los motores. Para ello tenemos que tener la batería conectada al quad, así que nada, se la conectamos. Y bueno, lo único que tenemos que hacer es ir subiendo esta barrita de aquí hasta que los motores empiecen a girar, ¿vale? Yo lo voy a hacer los 4 motores a la vez, para eso cliqueamos en esta casillita de aquí. Y bueno, si queréis tener una configuración más precisa, hacerlo motor a motor, el procedimiento es el mismo, lo que lo tendréis que repetir 4 veces, ¿vale? Yo simplemente para enseñároslo lo voy a hacer de esta manera. Ahora empezamos a subir esto hasta que los 4 motores empiecen a girar, ¿vale? Le damos a Start y ahora vamos subiendo hasta que los motores empiecen a girar. Posiblemente tengamos que subirle un poquito más. Ahí ya están los 4 motores girando, eso significa que ese será el punto en el que los motores empiecen a girar. Le damos a Stop y a siguiente. En esta página simplemente tenemos que seleccionar Current Tuning, que sería la configuración que nosotros le hemos hecho, ¿vale? Simplemente la lista que aparece hacia abajo son otros drones que podéis comprar directamente ya montados para volar de algunas páginas como Amazon, Banggood y algunas de esas. Y nada, simplemente te viene ya la configuración prehecha para que tú solamente tengas que seleccionarle y darle a siguiente si tienes ese dron. Pero bueno, como a nosotros nos interesa esta, que es la que acabamos de hacer, le damos a siguiente. Y ya nuestra configuración está lista para guardar. Lo único que tenemos que hacer es darle al botoncito de guardar. Se nos vuelve a reiniciar la controladora y listo, ya tenemos nuestro dron configurado. Así que bueno, ahora es el momento de configurar nuestro transmisor. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es el dron con la batería conectada y encendemos nuestro transmisor. En esta pestañita simplemente nos dicen que todas las configuraciones de armado quedan deshabilitadas para nuestra seguridad, así que le damos a OK. Y bueno, aquí vamos a empezar a configurar nuestro transmisor. Le damos a siguiente.
Y por defecto viene seleccionada la opción de acro, que es la que normalmente se usa para un quad. Así que nada, le damos a siguiente y vemos que también viene seleccionado por defecto el modo 2, ¿vale? Que esto simplemente quiere decir que el acelerador está en el stick izquierdo. Le damos a siguiente y ahora nos pide que movamos los sticks de la manera que dice la imagen. Así que nada, despacito vamos moviéndolos todos. Ahora el yo. Muy bien, ahora nos pide que movamos el switch del modo de vuelo. Nos pide el siguiente accesorio, que sería el 0, este de aquí. Y bueno, una cosa interesante es que como solamente hemos conectado 6 canales por PWM, ya tendríamos los 4 primeros correspondientes a los sticks, el quinto sería el modo de vuelo y el sexto sería el que vamos a utilizar nosotros para el armado, ¿vale? Así que nada, los siguientes que te pide, que sería el Accessory 1, Accessory 2 y Accessory 3, no nos sirven porque nosotros no tenemos conectados más canales. Entonces, claro, simplemente tenemos que darle a Skip y nos los saltamos. En la siguiente configuración nos pide que pongamos los sticks todos en el centro y le demos a siguiente. Y en esta ventanita ahora nos pide que movamos todos los sticks hacia su máxima extensión, de esta manera, en ambos sentidos. Así que los movemos todos. También los switch de vuelo. Y el sexto canal, que sería el Accessory 0. Le damos a siguiente y aquí nos pide que comprobemos que todos los canales funcionan de una manera correcta, ¿vale? Como vemos, los 2 primeros funcionan y en mi caso, por ejemplo, el pitch está invertido, así que lo único que tendríamos que hacer es seleccionar esta pestañita del pitch y ya automáticamente se corregiría. Vemos que funciona el resto y nada, le damos a siguiente y automáticamente caemos en esta pestaña, ¿vale? Son las configuraciones de armado. Bueno, en esta opción de aquí nosotros vamos a elegir el accesorio 0, que es nuestro sexto canal, el switch para poder armar el dron. Le damos a Save. Vamos aquí a esta primera pestañita y bueno, en Accessory 0 vemos que tenemos el PWM y está el canal 6 asignado, así que directamente, ¿ves cómo se mueve? Ya tendríamos nuestro armado seleccionado para el canal 6. Comprobamos el resto de botones simplemente, el resto de switches y palanquitas para comprobar que se mueve bien. Los 4 primeros deberían de moverse, perfecto. El quinto canal, que sería los modos de vuelo, y el sexto, que sería nuestro armado. Le damos a Save y con esto ya tendríamos nuestro dron completamente configurado para empezar a volar. Ahora lo que yo voy a hacer es algo experimental, simplemente para ver si me va bien cuando lo vuele, que es activarle el Air Mode. Si queréis una explicación de lo que es el Air Mode, en el canal de Manu FPV, él tiene un vídeo en concreto en el que lo explica muy bien. Así que os dejaré una tarjetita para que vosotros podáis ir a verlo si os interesa, ¿de acuerdo? Bueno, para ello yo lo que voy a hacer es irme aquí a esta pestañita de sistema. Aquí donde pone Settings la desplegamos y bueno, entramos, desplegamos esta también que pone Flight Mode Settings. Nos movemos un poquito hacia abajo y en esta opción que pone Always Stabilize When Armed Switch, aquí yo voy a elegir Accessory 0. Le damos a guardar y ahora volvemos a la pestañita de configuración. Y en esta pestañita de Output voy a hacer clic aquí.
que dice que los motores girarán a una salida neutral cuando el dron esté armado y el acelerador sea por debajo de 0. Y aquí elegiremos también el accessory 0. Le damos a Save y ya hemos terminado con nuestra configuración. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Así que nada, si os ha sido de utilidad, dejadme un like, que no sabéis cuánto me ayudáis con eso. Y si alguien tiene alguna duda con respecto al tema de la configuración del dron en LibrePilot, pues que me lo deje por abajo en los comentarios y nada, le contestaré en medida de lo posible. Y con respecto al Air Mode, si hay alguien por ahí que lo haya probado, cómo funciona el Air Mode en LibrePilot y nos quiere contar un poco cómo son las experiencias que ha tenido con eso, pues nada, lo mismo. Le agradecería que lo dejase abajo en los comentarios y entonces así todos pues podríamos estar un poquito más al tanto. Si no, pues me tendré que aguantar y tendré que esperar a que lo pruebe yo con el dron. Así que ya solamente nos queda salir a probarlo. Espero que el tiempo nos deje pronto, porque la verdad que últimamente el día que no llueve hace un viento que flipas, así que está complicado. Así que suscribíos si queréis estar al tanto de la prueba de vuelo, que es lo único que nos queda ya para terminar con el montaje del dron, ¿vale? Venga, un saludo. Hasta la próxima.